Buenos días, soy la doctora Anayatzin Sagrario Mendoza Castro. Hoy les presentaré un proyecto que explora uno de los misterios literarios más profundos del siglo XX, el caso de Pearl Curran y la escritora fantasma Patience Worth. Analizaremos su vida, el método de canalización y el análisis crítico de su legado. En 1913, Pearl Curran era una ama de casa de Saint Louis, Missouri. Llevaba una vida cómoda pero, según la mayoría de los informes, sin incidentes. Ella misma admitía tener poca imaginación y su educación formal era notablemente limitada, habiendo abandonado la escuela. Sin embargo, desde 1913 hasta su muerte, esta mujer produjo casi 4 millones de palabras. Esto incluye 7 novelas, miles de poemas y numerosas obras de teatro. La calidad era tan alta que el New York Times la aclamó como una hazaña de composición literaria. Sus poemas fueron incluidos en la prestigiosa antología Braithwaite junto a poetas canónicos. Pearl Curran, por supuesto, afirmó no haber escrito nada. Todo, dijo, fue dictado por un espíritu del siglo XVII llamado Patience Worth. Este es el misterio central. ¿Cómo una mujer ordinaria produjo una obra extraordinaria? Para entender la paradoja debemos ver quién era Pearl. Nacida en 1883, su biografía es una contradicción. Su educación académica fue un fracaso. Abandonó la escuela secundaria, citando un colapso nervioso por el rigor de los estudios. Sin embargo, Pearl no carecía de ambición. Tenía una intensa formación artística y soñaba con ser cantante. Estudió piano y voz profesionalmente en Chicago, pero su carrera musical fracasó. Para 1913 era una artista frustrada, una mujer inteligente con una enorme energía creativa reprimida, atrapada en una vida doméstica que encontraba poco estimulante. El catalizador llegó en forma de un popular juego de salón, la tabla Ouija. La vecina de Pearl, Emily Grant Hutchins, la convenció de jugar. Pearl era escéptica. Consideraba la tabla un pasatiempo aburrido y tonto que solo producía galimatías. Pero el 8 de julio de 1913 todo cambió. La plancha se movió con fuerza y deletreó un mensaje coherente. Hace muchas lunas viví. Vengo de nuevo. Patience Worth es mi nombre. En las sesiones siguientes, Patience explicó que era el espíritu de una mujer puritana del siglo XVII, asesinada en una incursión indígena en América. El método de Pearl no involucraba trances ni rituales oscuros. De hecho, evolucionó rápidamente. La engorrosa tabla Ouija fue abandonada. Pearl descubrió que podía recibir las palabras como un dictado mental. Las sesiones eran asombrosas. Testigos describieron las palabras fluyendo de sus labios, con la calidad de un teletipo, mientras su esposo, John, transcribía frenéticamente en taquigrafía. Lo más inexplicable era su multitarea psíquica. Pearl podía dictar pasajes de una novela compleja, cambiar a un poema lírico y luego a una obra de teatro, todo simultáneamente, sin jamás perder el hilo. Esta hazaña cognitiva es la que más desafía las explicaciones simples. Trascendió rápidamente los círculos espiritistas para convertirse en una obsesión nacional. La élite literaria de Estados Unidos se vio obligada a tomar en serio a una supuesta fantasma. El poeta Edgar Lee Masters, tras presenciar una sesión, quedó asombrado, declarando: "No hay duda, ella está produciendo literatura notable, aunque cómo lo hace, no puedo decirlo". Su novela, The Sorry Tale, fue aclamada por el New York Times como una hazaña de composición literaria. En 1917, la prestigiosa antología Braithwaite incluyó 5 de los poemas de Patience entre los mejores del año. Junto a autores canónicos, surgieron 3 grandes teorías. Primero, la hipótesis espiritista, que Patience Worth era exactamente quien decía ser el espíritu de una mujer del siglo XVII. Pero esta teoría tiene un problema fatal. A pesar de investigaciones exhaustivas,
No existe ningún registro histórico de que Patience Worth haya existido jamás. La segunda teoría era el fraude consciente, pero esto también parecía imposible. Testigos presenciales describieron a Pearl dictando a una velocidad de teletipo e incluso trabajando en 3 obras distintas simultáneamente, saltando de una a otra sin perder el ritmo. La carga cognitiva era sobrehumana. Esto nos lleva a la tercera teoría, el consenso psicológico moderno. Patience Worth fue una creación inconsciente de la propia Pearl Curran. La pistola humeante es la criptomnesia. El nombre Patience Worth se encontró como un personaje secundario en una popular novela histórica publicada en 1900. Además, el análisis lingüístico demuestra que el lenguaje de Patience no es auténtico del siglo XVII, sino un pastiche brillante de inglés moderno e invenciones propias. El análisis moderno como el de Daniel Shea sugiere que la clave no fue la falta de educación de Pearl, sino su tipo de educación, su intensa formación musical que le dio un dominio de la memoria implícita, el ritmo y la estructura. Patience fue la voz enterrada de una autora genial. La fama de Patience Worth se desvaneció en los años 20, eclipsada por el modernismo de Hemingway y Joyce. Pearl Curran continuó canalizando hasta su muerte en 1937, una muerte que, según se dice, la propia Patience predijo. El legado más conmovedor es su lápida. Grabada en la piedra está el nombre Pearl Curran y justo debajo Patience Worth. Al final la pregunta no es si Patience era real, la obra es real. El legado de Pearl Curran es un estudio asombroso sobre las capacidades ocultas de la mente humana y la creatividad femenina reprimida, una voz que encontró una manera de hablar a los vivos. Muchas gracias por su atención. Las referencias bibliográficas quedan a su disposición.